Chicos, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en una nueva sesión de Debat Nights. En esta sesión número 6 tenemos a Matías 40. Él es Microsoft MVP y nos va a hablar sobre NoSQL infinito con Azure Document DB. Bueno, te dejo a cargo, Matías. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un honor poder participar dentro de esta serie de charlas nocturnas. Para mí es todo un placer. Así que voy a tomar la presentación. Me avisan cuando se ve. Me avisa Jordi cuando se ve. Claro. eh, a ver. A ver, estoy solicitando la presentación. Ok, ahí debería estar cargando. Me Ok, avisan si se ve ahora sí se ve. Perfecto. Bueno. El único favor que les voy a pedir, yo quisiese hacer esto lo más dinámico posible, o sea, que podamos hacer preguntas a medida que yo voy charlando, tomémoslo como una charla informal, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es, como yo no puedo ver los comentarios mientras presento, si alguno puede darme una manito, digamos, gestionándolos o replicándomelos por audio. Así que bueno, la idea de esta charla es darles una presentación desde el lado conceptual y verlo también del lado práctico sobre DocumentDB. El título fue NoSQL al infinito, es por eso que lo primero que voy a, digamos, sobre lo cual voy a hablar es que es una frase muy conocida de Abraham Maslow que dice, si todo lo que tienes es un martillo, todo parece un clavo, ¿no? En los últimos años, y yo personalmente con mucha experiencia en el entorno o en soluciones SQL o relacionales, uno siempre trataba de resolver todos los problemas que se le presentaban en lo que es estructuras de datos y almacenaje con las viejas y queridas tablas, índices, store procedures y demás, ¿no? Estábamos intentando resolver cualquier tipo de problema con lo único que conocíamos, que era básicamente el viejo y conocido y confiable martillo de las bases de datos relacionales. Ahora bien, en la actualidad se están presentando otro tipo de fenómenos más relacionados con lo que es Big Data, que son, digamos, que escapan un poco al típico escenario de line of business o de aplicaciones de negocio, donde una base de datos relacional se destaca por su excelente funcionamiento y sus prestaciones. Esta nueva actualidad o realidad de los datos se define por tres Bs, ¿no? La primera B es volumen, es decir, estamos ante escenarios, por ejemplo, de IoT o de juegos o de aplicaciones móviles o redes sociales, donde se producen grandes cantidades continuas de datos, ¿sí? Que, digamos, en un entorno, en una base de datos relacional, perdón, eh, digamos, podemos llegar a tener problemas de performance al intentar absorberlos. La otra B, es la velocidad. Necesitamos no solo que sea un almacenamiento que permita absorber estos grandes volúmenes de forma rápida, sino que la latencia o el tiempo de respuesta que tenga ante posibles lecturas de esta información que se está almacenando en tiempo real muy rápidamente, sea también muy baja, porque obviamente nuestros clientes o las personas que utilizan nuestras aplicaciones van a querer que el tiempo de respuesta o la respuesta de nuestras aplicaciones esté a la par de sus necesidades. Y finalmente digamos, la última B es variedad. Digamos, lo que es variedad es que significa que la información que nuestros sistemas están recibiendo e intentando procesar no siempre es la misma, no siempre tiene el mismo formato y necesitamos un almacenamiento que se pueda ajustar de forma dinámica y sin costos en cuanto a procesamiento ni costos monetarios
a nuestra necesidad. Para atacar estas 3B, yo esta presentación la dividí obviamente en 3 partes y lo que voy a pasar a ver es, a mostrarles es cómo, cuáles son estos escenarios diferentes y cómo DocumentDB los viene a solucionar. El primer escenario que vamos a ver es la variedad, ¿no? Seguramente todos hemos hecho alguna vez un sistemita para manejo de inventario, para un retail o una empresa. Y podemos tener en este caso, en este slide pueden ver, hay 2 tazas, ¿no? Entonces, si quisiésemos crear una estructura relacional de tablas, estas tazas podríamos crear una columna ítem con un color, si es seguro o no para microondas y cuál es la capacidad de cada una de las tazas, ¿no? Hasta ahora esto funcionaría bien. Ahora, el problema es cuando queremos agregar, por ejemplo, un ítem que es totalmente diferente, que es, por ejemplo, una computadora. En este caso podemos decir, bueno, se llama una Surface Book, en este caso, es de un color gris, pero obviamente no es seguro para microondas y capacidad de líquido obviamente no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los ítems que yo quiero guardar en mi estructura es totalmente diferente una de otra. ¿Cómo podemos, o cuál sería el reflejo que nosotros tendríamos al intentar seguir resolviendo este problema con una estructura relacional? Bueno, la primera es agregar más columnas, ¿no? O sea, podemos agregar una columna de CPU, de memoria y de storage, donde en los otros tipos de ítems tendríamos valores null, ¿no? O algún valor vacío. De esta manera podríamos ir agregando columnas hasta el infinito, porque dependerá de la variedad de nuestros ítems, pero la realidad es que si uno lo piensa del lado relacional o de los motores SQL, deberíamos empezar a crear una multitud de índices y hacer un montón de trabajo cada vez que queremos agregar un nuevo ítem a nuestras tablas o nuestro catálogo. También podemos hacer, bueno, podemos tener diferentes tipos de tablas para diferentes tipos de dispositivos o de ítems. Pero ¿qué pasa si tenemos 100.000 tipos de productos o 100 millones de tipos de productos o de hecho no tenemos ningún producto o ningún ítem que sea igual a otro? Y aún el ejemplo que está abajo, ¿no? en el slide es, y aún dentro del tipo de producto, que puede ser un teléfono móvil o una tableta, tenemos atributos o características que pueden variar totalmente. Por eso que el tipo de almacenamiento que utiliza DocumentDB para poder solucionar esto y en el que se basa la premisa de NoSQL es el tipo de almacenamiento JSON, donde podemos en un mismo documento tener infinidad de distintos atributos totalmente diferentes uno entre otro y no tiene por qué existir, digamos, un atributo aún en los mismos tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos los que son tazas y vemos que este atributo, este documento o objeto JSON tiene diferentes atributos, por ejemplo el color y la capacidad, mientras que en el lado derecho de nuestra laptop puede tener un atributo que puede ser el procesador, que contenga internamente un montón de posibles valores de personalización que nuestros clientes pueden tener. La realidad es que esto en DocumentDB, este tipo de documentos, se guarda en el mismo contenedor. Sí, el día de mañana yo puedo agarrar y modificar mi catálogo y agregar características nuevas tanto a las tazas como a las computadoras, como a lo que sea, y no tengo que estar haciendo ningún tipo de trabajo hacia atrás. Simplemente los nuevos ítems tendrán nuevas características y los que ya tenía guardados mantendrán las que tenían. Ahora, esta magia digamos, de no tener ningún esquema o de soportar cualquier variedad de objetos dentro del almacenamiento, DocumentDB lo permite o lo logra hacer a través de un conjunto de características. La primera es que DocumentDB como servicio en Azure tiene la particularidad de que corre sobre hardware personalizado, es decir, el hardware o los discos y la infraestructura sobre la cual DocumentDB es diferente a cualquier otro servicio de Azure. Está corriendo específicamente sobre una arquitectura de discos de estado sólido, se denomina como latch free, el algoritmo que permite las capas de abstracción que permiten comunicar el servicio de DocumentDB con el disco. A su vez, tiene un algoritmo de indexación que fue creado por Microsoft Research, llamado BW3. Es muy parecido al árbol binario, con algunas diferencias, especialmente ajustado
a lo que es el hardware de discos de estado sólido, y lo que hace internamente es mantener todo el tiempo y ante cualquier modificación de cualquier documento, índices automáticamente creados por cada una de las propiedades de cada uno de los documentos que existen dentro de cada contenedor. Más adelante para aquellos que les interese, les voy a mostrar brevemente cómo es que se logra este indexamiento automático de todas las características y todos los posibles valores, que es un dato realmente interesante. Y lo particular que tiene DocumentDB, que lo vamos a ver cuando veamos ahora lo que es la escalabilidad del servicio, es que permite particionar la información de forma automática, y estos índices automáticos por cada atributo son mantenidos por el servicio de forma automática e internamente. Es decir, nosotros podemos estar particionando la información en diferentes zonas del mundo, en diferentes particiones internas, muy parecido al concepto de particiones que maneja una base de datos relacional. El tema es que con una base de datos relacional nosotros deberíamos tener un manejador de particiones que se encargue de resolver la ubicación de cada partición. Bueno, DocumentDB se encarga de resolverlo eso totalmente, y a su vez de mantener toda la indexación de todos los documentos para siempre tener una latencia de salida mínima. Eso nos lleva a la siguiente B, que es la B de velocidad. DocumentDB es uno de los únicos servicios, si no el único, en todo lo que es el ofrecimiento cloud, no solo de Microsoft, sino de otros proveedores, que tiene dentro de su SLA la latencia de lectura y de escritura. ¿Qué es un SLA? Para aquellos que no saben, es un acuerdo legal y que puede tener consecuencias monetarias ante su incumplimiento de un servicio. Es decir, cuando ustedes contratan el servicio de DocumentDB, el equipo detrás de DocumentDB les asegura que en el 99% del tiempo cualquier lectura que ustedes hagan sobre el servicio va a tener una latencia menor o igual a 10 milisegundos, y cualquier escritura va a tener una latencia menor o igual a 15 milisegundos, sin importar cuál es la complejidad de la latencia, de la escritura o de la lectura. Digamos, yo cuando siempre comento este punto es algo que quiero recalcar, porque que esté dentro del SLA significa que si en algún mes ustedes reciben o miden la performance y ven que están teniendo lecturas mayores en el 2% de las lecturas mensuales, hay un incumplimiento del SLA y ustedes pueden recibir una compensación. Es decir, que el equipo detrás de DocumentDB está tan seguro de la performance de su servicio que esto es algo que pone por contrato. No hay ningún otro motor de base de datos en este momento en lo que es cloud que pueda ofrecer estos números o estas latencias tanto de lectura y de escritura, digamos, a nivel de SLA. ¿Cómo lo logran? Eso lo vamos a ver técnicamente cuando explique el tema del indexamiento, pero lo interesante de eso es que lo que ellos hacen es medir cada operación que ustedes realizan sobre la base, tanto de lectura como de escritura, en lo que denominan request units. Estas request units es una fórmula matemática que deviene de la cantidad de recursos que se necesitan, tanto de CPU, de memoria o de acceso a los discos, para resolver la query digamos, la inserción que ustedes están intentando realizar sobre el servicio. Entonces, cuando ustedes contratan el servicio de DocumentDB, lo que hacen es pagar por la cantidad de request units que ustedes van a utilizar en forma, digamos, en forma conjunta. ¿Cuántos request units ustedes utilizan? Ellos tienen una calculadora que a ustedes les permite saber de antemano cuántos podrían estar utilizando. Pero lo interesante es que si ustedes están superando la cantidad de request units que ustedes han contratado, el servicio se encarga de hacer un throttle, es decir, empezar digamos, a dejar para más adelante o a ralentizar, digamos, la ejecución de las queries, digamos, hasta tanto se libere la cantidad de request units que se necesitan. Estos request units ustedes los vamos a ver brevemente, los pueden escalar, o sea, ustedes van a poder
hacer que su servicio crezca en base a sus demandas y en base a sus necesidades por estos request units, y estos son lo que ustedes van a pagar. Finalmente, la última B, que es la de volumen, DocumentDB es un servicio que permite escalar en todo sentido, tanto en lo que es el storage o la capacidad de almacenamiento que tiene, desde 10 gigas hasta el nivel de los miles de teras, y como se ve abajo en el slide, pueden escalar desde un nivel mínimo de request units hasta millones y millones de request units en base a lo que ustedes necesitan. Y este escalado, que parece, digamos, realmente algo extraordinario que se pueda realizar, se puede hacer con un par de clics desde el portal o a través de las APIs que tienen ellos para hacer este tipo de operaciones. Pero la realidad es que yo puedo estar dimensionando y saltar desde tener una base de datos de 10 gigas a 100 teras con 3 clics, básicamente. Y ellos se encargan de hacer que el servicio por detrás crezca hasta permitirme almacenar toda la información que necesito. Y si yo tengo el servicio distribuido globalmente, que esa es otra de las características interesantes, esta distribución de espacio sucede en todas las regiones de Azure que yo esté utilizando. A diferencia de servicios como SQL Database en Azure, donde yo puedo tener una región de escritura y una región de lectura como failover, en Azure DocumentDB yo puedo tener N regiones donde mi información se encuentra automáticamente replicada por todo el mundo, en todos los data centers que tiene Azure, y puedo hacer automáticamente failover a todo el resto de las regiones. Las APIs que se encargan de permitirme a mí consumir el servicio tienen una característica que se denomina multi-homing, que permite hacer que el cliente sepa cuál es la región más cercana en este momento en caso de que la región principal falle. Y esta replicación global que yo puedo realizar de mi información, también la podemos hacer desde el portal con básicamente 3 clics. Yo puedo agarrar mi base de datos que quizás está en Brasil y empezar a elegir otras regiones, y esa base de datos se va a empezar a duplicar en cuestión de minutos a través de todas las regiones seleccionadas en el mundo. Y lo interesante es que esta replicación que yo puedo llegar a generar, lo que va a hacer es empezar a copiar la información desde la región principal de escritura a las otras regiones de lectura sobre el mundo. Y tengo la posibilidad de definir en diferente granularidad cuál es la consistencia de los datos. ¿A qué me refiero con consistencia de los datos? Bueno, si yo escribo, por ejemplo, escribo un registro en Brasil y tengo la base de datos replicada en Asia y en Estados Unidos, yo puedo decirle a DocumentDB que esa escritura que acabo de realizar en Brasil solo sea visible, a todo el resto de los clientes que utilizan el servicio cuando, por ejemplo, ya fue replicada en todo el mundo, con lo cual yo iría a una consistencia fuerte, o puedo ir variando el nivel hasta una consistencia eventual, donde en la consistencia eventual, cuando yo escribo en una región, a medida que se va replicando, va a estar disponible automáticamente en la región replicada. Si primero se replicó en Asia, todos los clientes lo van a ver, mientras que quizás los clientes de Estados Unidos todavía no ven esa información. Dependiendo, obviamente, de mi modelo de negocio, es, digamos, el grado que yo quiero de consistencia en la información replicada a través del mundo. No quiero, digamos, matarlos a todos con conceptos. ¿Hay alguno que quiera o tenga alguna pregunta sobre alguna de las cosas que dije hasta ahora, sobre tanto la estrategia de particionado o escalado a nivel mundial? Sé que son todos conceptos y va a ser quizás más fácil cuando lo veamos en la práctica. Pero si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Bueno, sigamos adelante. Jordi, si hay alguien que escribe algo o comenta algo, te pido que me lo transmitas, así lo podemos esclarecer en el momento. Claro, no hay problema. Yo te aviso si es que alguien pregunta. Bárbaro. Bueno, siguiendo con el tema de las 3 Bs, yo les comenté, bueno, cómo que ustedes pueden guardar objetos en JSON, que este objeto en JSON, digamos, es libre de esquema, entonces puedo, digamos, guardar cualquier tipo de atributo en formato que a mí se me ocurra. Les comenté también que yo puedo escalar mi base de datos hacia casi el infinito y puedo replicarla
de forma mundial a través de todos los data centers de Azure. Ahora, internamente, ¿cómo es que DocumentDB guarda mi información y mis documentos? La estructura básica que tiene es que cada base de datos, o cuenta de DocumentDB puede tener n bases de datos internamente. Y cada base de datos puede tener una cantidad de colecciones que yo quiera. La colección es el contenedor de documentos. Estos documentos pueden tener cualquier formato, pero lo que nos van a cobrar a nosotros y sobre lo cual, nosotros podemos definir tanto el throughput en cantidad de request units como su replicación mundial y su consistencia es la colección, no la base de datos, sino la cuenta. Cada colección yo puedo tener la cantidad que quiera y para cada una puedo definir estos parámetros de escalabilidad de forma independiente. Y dentro de esta colección puedo almacenar mis documentos y puedo almacenar lo que se denominan como UDFs, que es un concepto muy similar a las bases de datos relacionales, que son las clásicas functions o funciones. Puedo tener triggers y puedo tener store procedures, que de vuelta son conceptos que son muy comunes para aquellos que ya han utilizado bases de datos relacionales. Todo esto puedo tenerlo por colección. Y de vuelta, si la colección yo la estoy replicando a nivel mundial en otros data centers, cada uno de estos objetos, tanto las funciones, los triggers, los store procedures y los documentos, los voy a tener replicados a nivel mundial de forma automática. Como para resumir, ¿no? Matías, Sí, hay una pregunta que me han hecho por inbox. Dice, si yo tengo una base de datos en SQL Azure, ¿es posible migrar toda esa data en Azure DocumentDB y cómo lo puedo hacer? sí, la verdad que es totalmente, digamos, es totalmente posible. Lo que hay que hacer previamente es un análisis porque no se pueden, o sea, en SQL Database o en cualquier base de datos relacional uno tiene el concepto de normalización, ¿no? Tenemos IDs y foreign keys y hacemos joins para obtener la información. Bueno, hay que hacer un proceso de lo que se denomina denormalización, porque, por ejemplo, justamente el JSON que les muestro en pantalla, si ven bien, hay una parte que es una colección de productos, o sea, el atributo products acá es un array, es una conjunción, y adentro puedo tener la cantidad que yo quiera. Si esto lo quisiese ver desde un punto de vista relacional, en realidad el documento quizá tendría una otra tabla que sea la tabla de productos y estarían relacionados por IDs. Esta estrategia de denormalización hay que hacerla previamente a guardar los objetos en DocumentDB, justamente para hacer uso y recibir los beneficios que este tipo digamos, de estrategia de almacenamiento nos da. Si bien podríamos básicamente guardar todos los documentos y seguir haciendo los joins, cuando realicemos las consultas, porque se pueden hacer joins también en DocumentDB, estaremos perdiéndonos de los beneficios del indexamiento automático que realiza DocumentDB en cada uno de los atributos. Ahora cuando les muestre queries en funcionamiento lo van a poder ver, pero sí, digamos, se puede hacer el traspaso de información de uno a otro. Mi recomendación es, se necesita un paso previo digamos, para hacer un estudio de cómo denormalizaríamos la información simplemente para sacar la mayor cantidad de jugo al servicio, ¿no? Y bueno, como mencionaba, dado cómo funcionan internamente los índices y las queries, es perfecto para documentos en formato JSON, pero para documentos binarios o guardar, no sé, por ejemplo, un PDF, la realidad es que DocumentDB no es una solución conveniente. En SQL Database o cualquier base de datos relacionales se permite guardar archivos binarios o contenido binario, ¿no? Por ejemplo, ese caso en donde nosotros guardamos archivos binarios en el repositorio de datos no es un caso que uno traduciría a DocumentDB, que es quizás, no sé si capaz cubriría parte de la respuesta, pero también viene al caso cuando uno intenta migrar de una base de datos relacional a una base de datos NoSQL. Matías, otra pregunta Sí. que me hacen por inbox. Dice, ¿quedarían obsoletos mis procedimientos almacenados o funciones al migrar a Azure DocumentDB o parte de esta migración incluyen estos? Perdón, se me cortó totalmente el audio, no te escuché la pregunta. Ya, no importa, repito.
Dice, ¿quedarían obsoletos mis procedimientos almacenados o funciones de migrar a Azure Document DB o parte de esta migración incluye estos procedimientos almacenados? Excelente pregunta. La respuesta es la siguiente. No quedarían obsoletos, pero no se puede migrar como haciendo un copy-paste, ¿sí? ¿Por qué? Porque para lograr, digamos, todo lo que le voy a mostrar a continuación y todo lo que estuve hablando, DocumentDB internamente tiene un motor, el motor interno de base de datos, ¿sí? Trabaja sobre JavaScript. Entonces, los store procedures o las funciones de servidor o los triggers están escritas internamente en JavaScript, y la traducción directa de SQL a JavaScript, si bien soporta el lenguaje SQL, puede no ser directa. ¿A qué me refiero con eso? Porque si en mi store procedure yo estoy haciendo inner joins o estoy utilizando alguna sintaxis que es propietaria de SQL, quizás no tenga una relación directa con el motor de DocumentDB. Entonces dependerá un poco de la complejidad del store procedure, si puedo hacer copy-paste o no. ¿Sí? Si bien la sintaxis de DocumentDB es parecida a SQL, tiene algunas diferencias y hay algunas funciones que no están disponibles. Entonces dependerá un poco de store procedures, de cada store procedure. Sí, digamos, en la gran mayoría de los casos uno puede llegar a aportar exactamente las cosas, pero de vuelta, si estamos cambiando el modelo de datos, si estamos denormalizando la información, seguramente vamos a tener que trabajar en los store procedures para ajustarlos al nuevo esquema de datos. Una de las particularidades que tiene DocumentDB es que cada store procedure, que también es igual en SQL Database, por ejemplo, ¿no? Que cada store procedure es atómico en su ejecución. Entonces, si falla el store procedure en algún punto intermedio, sin importar que ese store procedure estuviese, digamos, accionando sobre múltiples particiones a lo largo de todo el mundo, esa transacción haría un rollback en todo el mundo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que tiene DocumentDB realmente interesantes. No tenemos que hacer lógicas de resolución de particiones, y tenemos todo lo que es transaccional o resolución de transacciones a lo largo a través de todo el mundo, en todas las regiones que tengamos replicadas y en todas las particiones que tengamos creadas de forma automática. No tenemos que resolverlo nosotros manualmente. Y lo que les comentaba del algoritmo de indexamiento interno, esto es público, no es que les estoy mostrando nada interno, pero este BW3 internamente funciona de la siguiente manera. Cuando toma dos documentos que se pueden ver como los triangulitos de colores de la parte izquierda, arriba a la izquierda, que tienen diferentes estructuras y diferentes algoritmos, intenta generar un árbol binario con los atributos en común, ¿sí? Entonces genera un árbol más grande que tiene tanto los atributos en común como los atributos diferentes de cada objeto. Y después va creando índices internamente que permiten llegar desde cualquier, eso está en la tabla abajo a la derecha, desde cualquier, digamos, path o camino desde la raíz de los documentos a cualquier documento. Mantiene un índice invertido. Tiene por un lado los IDs de los documentos con todas las posibilidades de sus atributos, y por otro lado tiene todos los atributos con los IDs de los documentos. Entonces yo, entrando por una query que puede estar, por ejemplo, preguntando por una ciudad en particular de algún documento, va a utilizar el índice inverso y va a obtenerme todos los IDs de los documentos que contengan esos atributos. Para el que le interese meterse más en el tema, en lo que es técnicamente es bastante complejo como para explicarlo un jueves a la noche, pero para el que le interese, si quiere después escribirme un correo o mandarme un mensaje, les puedo compartir toda la información, digamos, técnica sobre el manejo interno de los índices. Pero es realmente interesante cómo logran esto, mantenerlo de forma automática y todo el tiempo corriendo en diferentes data centers a lo largo de cualquier cantidad de particiones. Es un trabajo que realmente me excede a mí en lo técnico, y para el que le interese es sumamente interesante. Matías, Ahora, sí, y otra preguntita en Skype. ¿Qué tan fácil o difícil es aplicar procesos de inteligencia de negocios a DocumentDB? bueno, era justo, me faltaban dos slides para llegar a eso. Una de las particulares justamente que tiene el hecho de almacenar
documentos en formato JSON, es que pueden ser leídos por casi todos, si no todos los servicios de Machine Learning o de Data Analytics de Azure, por ejemplo, Data Lake o Data Lake, Spark, HD Insight, también pueden ser leídos como entrada desde Azure Machine Learning. Puedo, no me quiero adelantar, pero también puedo obtener datos e interpretarlos desde Power BI o desde cualquier origen o DBC. La verdad que, digamos, el esquema JSON como tal de almacenamiento hace que pueda ser, digamos, obtenido y leído sin necesidad de conocer ningún tipo de esquema. Lo cual abre un montón el abanico de oportunidades que tengo para integrar con DocumentDB. Ahora bien, una de las cosas que yo les quería contar, esto salió básicamente, si no fue la semana pasada, fue la anterior, es la posibilidad de realizar aggregates o agregados. Estas funciones de tipo average, count, minimax son conocidas en el mundo relacional o SQL desde el origen de los tiempos, ¿no? Ahora, lo que tiene de particular DocumentDB y por qué esto es una novedad, es que estas funciones de agregado o de agregación de datos funcionan en tiempo real sobre cualquier número de particiones que yo tenga creado en mi servicio. Si yo tengo 200 particiones replicadas geográficamente en 7 data centers, básicamente yo hago un average sobre toda la colección, va a haber average sobre todas las particiones internas y sobre los data centers que yo tenga replicada la información de forma automática. Yo no tengo que hacer ningún tipo de trabajo para decir, bueno, a ver, tomo la primera partición, calculo el average, tomo la segunda, que es básicamente lo que debería hacer si utilizo una base de datos relacional. Debería primero resolver qué particiones voy a estar leyendo y en base a eso debería calcular por partición o en subconjuntos, ir calculando el average y después debería obviamente intentar calcular todo eso de forma general. Es un trabajo interesante, sé que alguien se topó con eso alguna vez, pero lo bueno de DocumentDB es que esto te lo resuelven de forma automática. Vos simplemente corres la query y le decís, mira, yo en mi colección necesito sacar el máximo precio de los productos. Si yo mis productos lo tengo en, no sé, 20 particiones, 200 particiones, 500 particiones, no lo sé, pero te corren el máximo y te lo obtienen en ese momento. La verdad que parece algo sencillo cuando uno lo cuenta así, bueno, es un average, es un max, es un min, lo uso desde que empecé a programar, pero uno cuando intenta decir, bueno, y si tengo particiones, y tengo 20 particiones, y si tengo la información replicada, ¿cómo lo solucionaría? Bueno, esa es la magia detrás de DocumentDB y por qué es un feature, es una característica que se agregó recientemente cuando el servicio ya hace bastante tiempo que está disponible, ¿no? Porque lo vienen trabajando y vienen digamos, intentando ver cuál es la mejor forma de resolverlo y finalmente lo hicieron ahora. Otra característica interesante es que tiene soporte para queries geoespaciales. ¿A qué me refiero con esto? Es que el tipo de datos geoespacial, que también es soportado en base de datos relacionales o en SQL Database, también es soportado en DocumentDB y se pueden realizar operaciones como cálculos de distancia o básicamente definir polígonos de áreas y ver si algún punto se encuentra dentro de este polígono. Que de vuelta, quizás alguno me dirá, bueno, en SQL Database lo podía hacer desde hace un montón de tiempo. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad justamente es que esto también resuelve de forma interna en cualquier número de particiones, en cualquier número de réplicas a lo largo del mundo, sin que yo tenga que hacer o agregar ningún tipo de inteligencia de detección o de selección de partición. Como pueden ver en la query que está a la izquierda, la sintaxis es muy parecida a SQL, y esta query, digamos, está calculando cuál es la distancia entre la ubicación de una lista de volcanes y verificando si esa distancia con otra coordenada está dentro de un rango de kilómetros. Y la de la derecha lo que está haciendo está definiendo un polígono en base a un conjunto de coordenadas y viendo si la ubicación del volcán
está dentro de ese polígono. Y esto de vuelta lo resuelve en tiempo real y sobre cualquier cantidad de particiones. Realmente que esto era una pregunta, digamos, que venía de antes, que es, bueno, ¿qué capacidad tengo yo de acceder a la información en DocumentDB desde diferentes orígenes que pueden no ser programáticos? Bueno, para eso, digamos, tengo la posibilidad de acceder a DocumentDB desde cualquier origen que soporte ODBC. Se han agregado, digamos, lo que se denominan plugins o interfaces desde Power BI que me permiten hacer lo que son analíticas de negocio sobre los datos, tal como lo haría sobre SQL Database. Un agregado interesante que también sucedió ya el año pasado fue que DocumentDB soporta el protocolo MongoDB. Para aquellos que no conocen MongoDB, MongoDB es una base de datos NoSQL muy conocida, que se ha utilizado en muchas soluciones a lo largo del tiempo que existe. Y lo que tiene de particular es que utiliza un protocolo, digamos, propietario. Ahora, esto es un poco como comparar, bueno, mi base de datos MongoDB dentro de mis servidores y DocumentDB es un servicio que está en la nube, que escala, que puede ser georreplicado. Y lo que me permite DocumentDB es que con yo tener mi aplicación que funciona con MongoDB internamente, yo puedo migrar esa base de datos de MongoDB a DocumentDB copiando la información directamente y mi aplicación que utiliza el protocolo propietario de MongoDB, cuando la conecte a DocumentDB en la nube, va a seguir funcionando tal como venía funcionando, no se va a dar cuenta que ahora está corriendo sobre un servicio que está en la nube y es escalable. Eso es interesante para escenarios de migración donde ustedes tienen quizás aplicaciones in-house que utilizan Mongo o aplicaciones quizás en otros proveedores. Pueden migrar a Azure lo que es el repositorio de datos simplemente copiando la información, ¿sí? Y obviamente, sí, Aquí perdón, te otra interrumpí. pregunta, Nelson pregunta, ¿cuándo utilizar DocumentDB y cuándo no debería utilizarlo? Excelente pregunta. La realidad es que depende mucho de tu modelo de datos, depende mucho de tu negocio. Los escenarios más comunes, yo tengo una slide al final que plantea los escenarios donde, digamos, DocumentDB o una base de datos NoSQL realmente brilla. Eh, Principalmente hay escenarios donde, por ejemplo, se almacenan datos binarios, como antes mostraba que no se pueden, perdería sentido el tratar de guardar documentos en un PDF o datos binarios porque no le sacaría el jugo al indexamiento automático. Y la realidad es que depende mucho del modelo de negocio. Ahí, si Nelson me aguardás a que avance un poco más, yo te voy a mostrar algunos escenarios, digamos, clásicos para NoSQL. Hay muchos escenarios en los cuales una base de datos relacional sigue funcionando perfectamente porque quizás el esquema o mi información no va a cambiar con el tiempo o quizás no tengo que ingestar grandes volúmenes de datos en tiempo real y consumirlos o consultarlos también en tiempo real. Y que eran un poco las 3B que yo mencionaba al principio, ¿no? Variedad de información, volumen de información y velocidad de la información. Si tengo un escenario en la cual mi información varía de esquema constantemente o suele cambiar periódicamente de esquema, donde tengo grandes volúmenes de datos que ingresan y que deben salir, y que ese servicio tiene que poder escalar y replicarse y poder absorber información de diferentes puntos del mundo y responder de forma rápida, es un escenario seguramente para DocumentDB. Finalmente, volviendo al tema de los protocolos, yo puedo escribir consultas en SQL, muy parecido a como lo realizo con base de datos relacionales o con SQL Database, o en JavaScript también puedo hacerlo directamente. Lo que sucede es que internamente hay como un traductor que toma cualquiera de estos protocolos y los traduce internamente al lenguaje del motor de DocumentDB. Es por eso que, como les comentaba antes, ¿no? O sea, el servicio tiene una capa de comunicación TCP o HTTPS también para aquellos que quieran o necesiten hacer integraciones desde servicios in-house y que requieran conexiones por firewall.
Tenemos lo que es un soporte nativo por SDKs o clientes generados por el equipo de DocumentDB que soportan .NET, Java, Node.js, Python, Xamarin, también .NET Core. Y tenemos otro soporte de protocolos, como antes les mencionaba, para MongoDB, que MongoDB lo que tiene es que también tiene clientes escritos en Ruby, en PHP y quizás en otros lenguajes que DocumentDB no. Pero como DocumentDB soporta el protocolo MongoDB, podemos utilizar a estos clientes sin ningún tipo de problemas. Y lo que figura en el slide de abajo justamente es que hay un runtime que se encarga de traducir todos estos diferentes protocolos o lenguajes al lenguaje interno del motor de DocumentDB. Otra característica nueva que han agregado recientemente es lo que se denomina el change feed, que viene para lo que es la pregunta que me hicieron del análisis también de grandes volúmenes de información o de correr analítica sobre DocumentDB. Este change feed es un endpoint HTTP el cual nosotros podemos consumir y enganchar un hook para obtener la información. Lo que tiene es como un stream de datos que contiene todas las modificaciones que se están sucediendo en tiempo real en todos los documentos de la base de datos. ¿Qué significa esto? Que con la base de datos ya corriendo y los clientes ya ejecutándose, este change feed, a medida que mis clientes vayan modificando datos, va a contener ordenados cronológicamente todos los documentos y las modificaciones que se van realizando en estos documentos para que yo, si quiero, pueda consumir este delta de información e ir procesándolo en tiempo real por Spark, Hadoop, HD Insight, Data Lake Analytics o cualquier otro servicio de análisis de Big Data o de analíticas de negocio. Y también puedo hacer que quizás otros servicios de Azure, como Azure Functions o cualquier otra lógica basada en eventos, por ejemplo, web shops, que estén escuchando este endpoint, puedan reaccionar y seguir con alguna otra lógica de negocio en base a las modificaciones que está sufriendo la información en DocumentDB. ¿Para qué utilizaría este change feed? Si no lo tuviese, imagínense que yo tuviese lógica de negocio que depende de los cambios de la aplicación. Debería poner en mis clientes que están grabando la información algún tipo de mensajería que notifique a mis otros servicios de estas modificaciones. O sea, sería código que yo tengo que poner en mis productos para cubrir escenarios de integración y comunicación. Ahora, con este change feed yo no lo necesito porque ya está provisto por el propio servicio sin ningún tipo de costo adicional y me permite a mí, digamos, generar una separación de responsabilidades entre mi aplicación principal o la que gestiona mis clientes y mi base de datos y otras aplicaciones externas que se encargan del análisis en tiempo real de esta información. De vuelta, este change feed, como lo que devuelve son los deltas y los documentos modificados, estará devolviendo información en formato JSON, ¿sí? Que son los mismos documentos que yo estoy almacenando en mi base de datos. Y respondiendo un poco a la pregunta de Nelson, los escenarios más comunes o más utilizados para lo que es DocumentDB o NoSQL son catálogos de productos o retail en líneas generales, IoT seguro, lo que es telemetría o procesamiento en tiempo real de la información de sensores, porque cada sensor puede tener formatos de información diferente o datos diferentes. Por ejemplo, estoy viendo sensores de un auto, puedo tener sensores de giro o acelerómetros y cada uno tendrá, digamos, su propio formato diferente y sus valores diferentes. Y una solución NoSQL que escale de forma dinámica me permitiría a mí absorber todos esos datos independientemente de si el día de mañana sigo agregando sensores a mis dispositivos y necesito que digamos, que mi repositorio se adapte a los cambios. Si tuviese una base de datos relacional, sería un escenario sumamente complejo porque debería estar, no sé, agregando columnas a mis tablas a medida que agrego sensores. Sería bastante, digamos, difícil de lograr el caso. También, bueno, tengo análisis social digamos, de datos web. Por ejemplo, si yo hago analíticas sobre páginas web y guardo la información de estas páginas, cada página es particular y tiene información diferente una a la otra. Ahí es donde
me juega muy a favor el tema de no tener esquema. Y lo que es gaming también, lo que son, de hecho hay muchos casos de éxito de DocumentDB con juegos, juegos sociales, y la verdad que se adapta muy bien. En nuestro caso particular, en mi experiencia personal, lo he hecho funcionar perfectamente para escenarios de redes sociales o de social networks, y funciona perfectamente en esos casos también. La realidad es que sí. Ajá, tengo dos preguntas. Una de Nelson que dice ventajas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar Azure Document DB? En especial dice las desventajas. Bien, vamos a las desventajas. Las desventajas son que yo tengo que básicamente cambiar cómo pienso en cuanto a cómo guardo la información. Hay mucha gente que cuando aborda el tema de NoSQL erróneamente intenta seguir pensando como piensa en estructuras de tipo SQL, que es, bueno, tengo mis foreign keys, mis múltiples tablas, mi normalización de nivel 3 o 4. Y si uno va con ese cerebro, con esa forma de pensar e intenta crear una aplicación o un modelo de negocio sobre un almacenamiento NoSQL, seguramente falle. Entonces creo que no es una desventaja, pero si uno necesita entender el concepto de desnormalización de la información y darle un giro a su forma de pensar. O una desventaja que hasta hace poco existía, que ahora, digamos, la solucionaron en el sentido de que ya hay una calculadora que nos permite saber o tener una aproximación del gasto, es que DocumentDB, al ser un servicio que nosotros pagamos por el throughput que nosotros necesitamos, y este throughput se calcula en esta cuenta mágica denominada Request Units, era, bueno, yo tengo mi base, mi esquema de datos, ya tengo toda pensada mi aplicación, ¿cuántos Request Units necesito? Y la verdad que era muy difícil hacer un análisis previo y tener un número como para decir, bueno, voy a necesitar, no sé, $100 por mes para poder hacer correr esto, o 200, o 20, o 1000. Era muy difícil hacer un análisis de costos previo. Hasta hace poco esto era bastante complicado, ahora agregaron una calculadora que nosotros ahora se los voy a mostrar, pero podemos subir objetos o parte de nuestra base de datos y en base a unas preguntas que nos hace podemos tener un estimado más o menos de cuánto podríamos estar necesitando. Y finalmente también tendrá un poco que ver cuánto querramos desarrollar en cuanto a desventaja, ¿no? Capaz si tenemos una aplicación ya funcionando sobre SQL, tenemos que hacer sí o sí un trabajo, esto no es un copy-paste de un mundo al otro. Tenemos que sí o sí hacer un trabajo de reingeniería o de refactoring de la aplicación. ¿Y qué más? Otra desventaja más. Por el momento, esto es algo, digamos, que hay que tener en cuenta, no se pueden hacer updates parciales de un documento. Es decir, si tengo un documento que tiene 35 atributos. Si uno lo piensa en SQL Database, yo puedo hacer un update de una columna por el ID o por el where que sea, y eso SQL lo que va a hacer es modificarme solo esa columna sin tocarme el resto del documento. Bueno, ese update parcial DocumentDB hoy en día no lo tiene. Yo tengo que obtener el documento, modificarlo y volverlo a guardar, digamos, de forma completa. Es un feature que fue pedido y que sé que el equipo de DocumentDB está trabajando, pero en el día de hoy es algo que no se puede hacer un update parcial. La realidad es que, digamos, no es una desventaja, no es un problema en un montón de escenarios. Dependerá un poco de vuelta del escenario de negocio si se convierte en una traba o no. Aquí hay otra ¿Y cuál era? pregunta, Sí, para que te corte, de Raúl no, no Sarachaga. hay problema. Tiene dos. La primera, ¿qué tan más rápido es utilizar DocumentDB a un Azure SQL Database? Bien, bueno, es una pregunta bastante complicada de responder. A ver, dependerá de no solo la estructura de la información, sino de las queries. Lo interesante de DocumentDB es que por SLA vos tenés un tiempo de respuesta de 10 milisegundos mientras no te estés pasando del throughput de la base de datos. Esto sucede lo mismo con SQL Database, ¿no? Uno paga un servicio básico y tiene una cantidad de recursos limitada, que SQL Database también lo mide en DTUs, que también es de vuelta, es una cuenta que mide
CPU, memoria y disco, ¿no? Los dos utilizan como su propio término DTU por el lado de SQL Database y RU por el lado de DocumentDB. La diferencia radical se da en el hecho de que mientras te mantengas dentro de los request units que estás pagando, vos vas a siempre tener una latencia de 10 milisegundos como máximo de lectura. Mientras que en SQL Database eso no lo tenés asegurado en ningún momento. Sobre todo en escenarios complejos con múltiples particiones. Digamos, dependerá digamos, de cómo has creado los índices, cómo los estás manteniendo, del grado de fragmentación de la base y de cómo está distribuida la información. No lo tenés asegurado nunca la latencia. En cambio, en DocumentDB sí. Por lo tanto, en líneas generales yo diría que DocumentDB es más rápido, a menos que, no sé, tengas un DBA en SQL Database que sepa mucho y que te pueda hacer un fine tuning de la base de datos, digamos, para obtener el mayor jugo posible. Dependerá un poco de eso, pero en líneas generales DocumentDB tiende a ser más rápido. Sobre todo de vuelta en escenarios de particiones. Aquí hay otra ¿Y cuál es la pregunta. otra? Sí, ¿cómo maneja DocumentDB las integridades referenciales? Bueno, no existe. En el paradigma NoSQL, independientemente si es DocumentDB, Mongo, Cassandra, DynamoDB de Amazon, no existe la integridad referencial. La integridad referencial es un concepto que existe solo en bases de datos relacionales y que en el caso de migrar o de realizar digamos, una migración o una aplicación desde cero, un almacenamiento NoSQL, es algo que debería estar, si es que realmente lo necesitan, del lado de la lógica de negocio de la aplicación. Ahora, la realidad es que la integridad referencial viene mucho de la mano con lo que es el foreign key y las tablas, digamos, anidadas. En un objeto JSON yo puedo, vamos al caso de una orden de compra, yo puedo meter dentro del objeto JSON toda la información de mi cliente. No necesito tener el ID del cliente para después hacer una consulta cruzada. Entonces, la realidad es que la integridad relacional no siempre es necesaria en un almacenamiento NoSQL y por eso no es algo que el motor mismo lo provea. Es un cambio, digamos, es un cambio de paradigma en sí. Aquí pregunta otra vez Raúl, ¿podrían darse entonces inconsistencias en la data? Perfectamente. Sí, digamos, yo podría, de hecho, digamos, es un escenario muy común cuando se denormaliza la información. Si yo denormalizo, digamos, esto da para hacer una charla solamente de este tema, pero si yo denormalizo la información de forma tal de que tengo, por ejemplo, los datos del cliente completamente duplicados en todos mis documentos, ¿qué pasa si el cliente agarra y cambia su dirección fiscal, por ejemplo, o algún dato? Todos mis documentos quedarían en sí desactualizados. Entonces, digamos, deviene un poco de cómo funciona la aplicación. Quizás debería actualizar todos los documentos al actualizar mi dato de cliente, porque para mí, digamos, para mí es más importante la latencia de lectura de los documentos y no tanto la latencia de escritura. Entonces no tengo problema en ese caso porque los clientes cambian la dirección una vez cada 3 meses, por ejemplo. Entonces uno pone en la balanza y dice, bueno, si mis lecturas van a ser de 10 milisegundos y tengo la información duplicada y tengo el 99,95% yo lo que hago son lecturas, el caso en que yo tengo una escritura con una modificación y eso lo tengo que replicar en todos los documentos, que es un proceso que me puede demorar, no sé, por ejemplo, 2 minutos, y es algo que hago una vez cada 3 meses, la realidad es que no es un problema tan grave, porque yo el 99,95% del tiempo en lo que me enfoco es que la información sea obtenida de forma rápida. Genero lo que se denomina una consistencia eventual de la información. Eso en una base de datos relacional con los foreign keys no lo puedes hacer, pero de vuelta, digamos, es un escenario o es un problema, entre comillas, que viene con la denormalización de la información. Sí, podés tener inconsistencias que deberías solucionar eventualmente. ¿Había alguna otra pregunta o sigo? Sí, aquí hay otra pregunta de André. ¿En el paradigma Sí. NoSQL sigue siendo necesario afinar u optimizar las queries?
No, para nada. Por lo menos en DocumentDB. En DocumentDB cada documento y cada atributo están, digamos, indexadas de forma óptima. Sí puedo, que lo vamos a ver, o se lo puedo mostrar un poquito más adelante, sí puedo hacer un fine tuning del indexamiento, depende del tipo de dato, particularmente para tipos de datos geoespaciales. Pero en líneas generales no debería hacer ningún tipo de fine tuning. No tengo el problema ese en SQL de, bueno, depende cómo haga el join y si creé correctamente los índices, entonces si no creé el índice tengo que ver dónde lo creo y capaz ese join lo hice al revés, debería haberlo hecho de otra manera. Ese problema no lo tenés en una base de datos NoSQL. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, todo ya está claro. Genial, bárbaro. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles, avísenme cuando se vea mi navegador. ¿Se ve o...? Sí, podemos verlo Ah, perfectamente. perfecto, gracias. Bueno, lo que están viendo ahora es una cuenta de DocumentDB que yo acabo de crear desde el portal de Azure. La creación de la cuenta en sí no tiene ningún costo. Esta cuenta fue creada en la zona que es el centro sur de Estados Unidos. Se puede ver aquí debajo un mapita donde está marcado en azul dónde está residiendo la base de datos. Cuando nosotros creamos una cuenta desde cero, tenemos acá como un botón que dice introducción, que esto es algo interesante cuando queremos, digamos, probar, ¿no? Si yo le hago clic, lo que me va a permitir el portal es seleccionar alguna plataforma de las disponibles, por ejemplo .NET, .NET Core, Xamarin, Java, Node.js o Python, y me va a permitir con un solo clic crear una colección llamada ítems con información de prueba. Esta colección va a estar creada con el nivel de servicio más básico de todos, el más barato de todos. Y a su vez también puedo, una vez que tengo creada la colección, descargar una aplicación escrita en el lenguaje y en la plataforma que yo seleccioné en la parte superior, descargarla como ejemplo y que haga todas las queries y yo pueda, en el caso por ejemplo de .NET, darle F5 desde Visual Studio y que funcione directamente todo. Está bueno para casos en los cuales yo quiero o aprender o hacer una pequeña prueba o ver cómo se comporta el servicio en algún caso. Entonces yo voy a tener información ya pregenerada y a su vez un cliente en el lenguaje que yo maneje con el código de ejemplo que me va a permitir por lo menos iniciar mi camino en el uso del servicio. Esto yo lo comento porque, digamos, yo les voy a mostrar otra forma de cargar la información, pero quizás alguien en sus casas luego quiere probarlo y dice, bueno, pero yo no tengo quizás la información que tenía Matías para la presentación, no tenía el set de datos. Bueno, aquí tienen una forma de crear toda una prueba completa y como último paso también tienen los links a a toda la documentación disponible. Lo que yo voy a hacer es partiendo de mi colección, perdón, de mi base de datos ya creada, es plantear un escenario de migración. Esta migración en este caso va a estar dada por un dump o una bajada de datos que yo tengo en archivos. Y lo que nos da el equipo de DocumentDB es una herramienta que se llama Data Migration Tools, que se puede descargar. Yo después me voy a asegurar de generar una landing con todos los links a todos los resources que yo les voy a compartir. Pero esta Data Migration Tool, que la voy a abrir, la voy a ejecutar, lo que me va a permitir es desde diferentes orígenes de datos importar información a DocumentDB. Entonces yo lo que voy a tomar, acá pueden ver que puedo importar desde MongoDB, desde SQL Database, desde un archivo CSV, desde otra cuenta de DocumentDB, desde DynamoDB de Amazon, tablas de Azure, y la realidad es que el tema de los JSON files o de los archivos JSON es que pueden ser generados por cualquier otra, digamos, por cualquier otro servicio que no sea cualquiera de los listados. Yo lo que tengo acá para compartir eso, para que vean, es, yo tengo archivos JSON que representan
clientes, órdenes y productos. Para que vean cuál es el formato de la información, yo voy a abrir uno de estos archivos. Pueden ver que es un JSON común y corriente, con diferentes atributos. Y si voy a, por ejemplo, una orden, y abro una orden, tiene atributos totalmente diferentes y una estructura totalmente diferente. Entonces, a fin de tomar toda esta información en formato diferente, que era aquella B que veíamos de variedad, o sea, tengo información que es totalmente diferente entre sí, lo que voy a hacer es importarla de forma completa a DocumentDB. Para eso voy a ir a mi herramienta de migración, me va a permitir elegir una carpeta, en este caso yo voy a elegir la que tenía recién acá. Puedo elegir una URL, pueden ser archivos que están en mi máquina o que estén en un repositorio de Azure como Azure Storage. Y después lo que me va a pedir es, bueno, cuál es mi base de datos donde yo quiero guardar esta información. Tiene dos formas de subirla o de crearla. Puedo hacerla de forma secuencial, si quiero con soporte para particiones dinámicas. Las particiones dinámicas se basan en que yo le puedo definir un atributo particular de mis objetos y en base a ese atributo va a crear particiones de forma automática en base a la cantidad de valores diferentes de ese atributo. Por ejemplo, si yo mis órdenes las tuviese discriminadas por país, tuviese un atributo que sea el país, yo le puedo poner acá que mi atributo de partición es país y lo que va a hacer internamente es crearme particiones, una por cada país. Y después tengo también la posibilidad de trabajar con una partición simple, ¿sí? Que es el caso, digamos, que voy a realizar ahora porque no necesito soporte para particiones. Para obtener el connection string voy a ir al portal y en la parte de claves tengo acá la cadena de conexión principal o la secundaria, cualquiera. La voy a pegar acá y lo único que voy a agregar al final es el nombre de mi base de datos, que es DevNight. Mal no recuerdo. Voy a verificar, a ver si todo bien, me va a decir que se puede conectar correctamente y lo que voy a hacer es crear una colección que voy a llamar también DevNights y le voy a poner que el throughput en request unit sea 400. Le voy a dar next. Acá me da la posibilidad, perdón, olvidé hacer clic en algo. Después me da la posibilidad, si quiero, de generar un archivo de logs en caso de que haya errores. Estos son todos settings opcionales. Le voy a dar siguiente, me va a mostrar toda la información de lo que piensa hacer y puedo darle a importar. Esto lo que va a hacer es crearme la colección, le va a dar una cantidad de request units de 400, que es el mínimo, y va a empezar a subir los objetos. Mientras lo hace, les quiero mostrar justamente esta herramienta web que tiene DocumentDB, que es el Capacity Planner. Con esto yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, elegir un documento de los JSON que yo tenga, de mi estructura de datos que yo pienso hacer correr en la nube. Después decirle, por ejemplo, no sé, voy a tener cuántas órdenes tengo, y tengo 30.000 órdenes. ¿Cuántas creo que puedo crear por segundo? Y puedo, no sé, por ejemplo, 10 órdenes por segundo. Seguramente lea mucho, así que tendré unas 200 lecturas por segundo. No las voy a actualizar muy seguido, podría tener alguna. Para lo cual me pide cómo sería la estructura de un objeto actualizado, que sería exactamente la misma. ¿Y cuántas operaciones de delete haría por segundo? Vamos a suponer que hagamos, no sé, 5 operaciones de baja por segundo, como para poner un número. Cuando le hago clic en Calculate, esto lo que me va a mostrar es cuál es el aproximado en request units que yo necesito, ¿sí? Como para absorber esta carga de trabajo, no solo en volumen, sino en operaciones por segundo. Lo tengo separado también por operación, cuántos request units necesitaría para la creación, para las lecturas, para los updates y para los deletes. Lo interesante es que estos números están calculados en tiempo real en base a la estructura de mi documento, ¿sí?
En base entonces a este número que me estipulan acá, yo puedo entonces ver cuál es el precio estimado. Acá tengo el link a la calculadora de precios. ¿Cuál es el precio estimado que yo podría tener mensualmente? Si esto terminó, que es la Migration Tool, me muestra que importó 268 ítems o documentos. Y esto lo que está bueno es que yo desde el portal puedo ir a la colección que seguramente ya tengo creada, que es esta que acá figura como Devil Knights con 400 request units, y tengo acá herramientas como por ejemplo el explorador de consultas. El explorador de consultas es muy parecido a cualquier otra herramienta de, de SQL, ¿no? Que nos permite realizar queries sobre la información, ¿no? Si yo la ejecuto, ahí está. Si yo la ejecuto, seguramente me mostrará algunos de estos objetos que ya fueron cargados, ¿sí? Tengo este explorador de consultas y tengo explorador de scripts, que son para store procedures, funciones y demás. Tengo acá la posibilidad de crear procedimientos almacenados, desencadenadores que son triggers, o funciones definidas por el usuario. Y después también tengo el explorador de documentos, que lo que tiene de diferente con el explorador de consultas es que yo puedo acceder por ID a los documentos y realizar cualquier tipo de operación o modificación que yo quiera directamente desde el portal. Ahora bien, como les comentaba esto de request units y en pos de definir un poco la posibilidad de escalado que tiene DocumentDB, se pueden ver aquí que estoy señalando, esta es la cantidad de request units que yo puedo tener. Si yo necesito más, o en base a este estimado, si yo necesito más de 400, puedo simplemente darle más acá y guardar. Cuando guarde, automáticamente el servicio va a estar escalando hacia arriba y va a procesar más información. Si yo no necesito tanta y necesito decrementar el uso, también lo puedo hacer y lo puedo bajar directamente desde el portal. Y esta operación de escalado no solo se puede hacer por el portal, sino que también se puede hacer de forma programática a través de las APIs. ¿Para qué escenario sirve el escalado de forma programática? Cuando en realidad, por ejemplo, yo tengo que mi base de datos a la noche no es utilizada, pero de día es muy utilizada, entonces yo podría hacer un proceso, una función en Azure que esté corriendo dentro de un webshop o dentro de Azure Functions o un scheduler que por la API le diga a la noche, bueno, escala hacia abajo a 400 requests, que es el mínimo, y por la mañana subí a, no sé, 5000, que es lo que utilizo durante el día. De esta manera puedo dinámicamente, digamos, definir un escalado que se ajuste a los costos y el uso que yo le puedo estar dando. Y lo interesante también de este escalado, que esto es lo que se denomina como escalado vertical, tengo aquí lo que es a ver si lo llego acá a ver, ok, es la replicación de datos global. Con esta replicación de datos global, lo que me permite a mí es básicamente ir desde la ubicación que yo tengo en este momento, que es el central sur de Estados Unidos, y hacer clic, por ejemplo, en Brasil, y hacer clic, no sé, en el este de Asia y en el oeste de Europa, y darle guardar. Y lo que va a pasar automáticamente, no es instantáneo obviamente, porque la información, y depende un poco del volumen de información que yo ya tenga en mi base de datos, pero lo que va a suceder es que en el mapa se van a empezar a colorear los data centers que ya tengan la información o la replicación creada. Y en cuestión de minutos voy a tener ya configurado con 5 clics mi replicación de datos a nivel mundial. Con esta replicación que me permite que mis clientes que están ahora en Brasil, por ejemplo, accedan a la copia de los datos que están en Brasil y que se mantiene sincronizado automáticamente con los datos de Sur Central, y que también mis clientes que están en Asia accedan directamente a la instancia en Asia. ¿Por qué los SDKs de DocumentDB tienen esta característica que permite seleccionar de forma automática cuál es el data center más cercano en base a la ubicación del cliente?
Mientras esto, digamos, va corriendo, lo otro que quería mostrarles es esto de la coherencia predeterminada, que es lo que veíamos en la presentación. Yo tengo acá, digamos, la posibilidad de elegir los diferentes niveles en base a cómo yo me quiera manejar con la información a nivel global. Y finalmente también quería mostrarles, bueno, quería mostrarles un poco de unos ejemplos de consultas de DocumentDB. Para esto me voy a ayudar con, obviamente, un archivito que ya tengo preparado. Es como un programa de cocina, ¿no? Eh, Básicamente yo puedo ejecutar una consulta que me traiga, por ejemplo, todos los documentos que son de tipo orden, en los cuales obtendré una lista. ¿Sí? Type, como verán en el resultado, es un atributo de ese documento JSON. Esto me permite también, como dentro de un objeto JSON yo puedo tener otros objetos, puedo ejecutar queries que a su vez se basen en alguna condición en algún objeto ligado. En este caso yo lo que voy a hacer es, dentro de mi orden, buscar el cliente y solo traer las órdenes del cliente que tiene este identificador. Entonces cuando lo ejecuto, obviamente cometí algún error. Y voy a ver cuál es el error que cometí. A ver, obviamente lo que está interesante del portal es que puedo debuguearlo y puedo ver dónde está básicamente el problema. En este caso tengo algún problema con esta sintaxis de acá. A ver si lo intento nuevamente. Customer ID es igual a Alfie. Bueno, sabéis que cuando copié y pegué tenía algún carácter, digamos, que no se veía bien. Pero bueno, ahí tengo solamente documentos de este cliente. También puedo hacer operaciones de tipo top 10 o las clásicas top de SQL, hacer order bys por atributos internos. En este caso yo puedo tomar el atributo del customer dentro de las órdenes y obtener la fecha de la orden y ejecutar la consulta. Nuevamente se ve que me está pegando algún carácter. Ahí está. Y puedo obtenerla de forma decreciente. Esto, de vuelta, esto como para mostrar que la sintaxis es muy parecida a lo que es SQL, ¿no? Después ya puedo hacer cosas como proyecciones o consultas con between o in, al igual que haría con... Voy a intentar cerrar esto para que lo vean más en detalle. Esto es una consulta que está haciendo un top 10 con un where que tiene un between, que tiene un in por país, y que a su vez está realizando lo que es una proyección, que es la creación de un subobjeto o una subquery que solo devuelve estos tres atributos. Entonces cuando la ejecuto, obviamente tengo de vuelta el mismo problema. Ahí está. Lo que me sucede es que me está devolviendo no el documento original, sino una proyección de algunos atributos del documento original en un nuevo documento. Esto es muy parecido también a los subqueries de SQL o quizás hasta a una vista de SQL donde yo devuelvo eh, otro formato de información u otro formato o otra estructura de la query que no corresponde quizás con el documento base. Ahora lo que me acaba de avisar el portal es que en teoría terminó con la replicación. Entonces si voy al apartado de replicar datos globalmente, bueno, no terminó con todos, pero sí me dice que Sur Central, que era mi región original, ya se encuentra replicada en Brasil y en el oeste de Europa, y se encuentra en este momento terminando en el este de Asia. Bien, eso es un poco, digamos, también tengo lo que son las métricas de uso. ¿Para qué son interesantes estas métricas de uso? Porque puedo ver varias cosas. Primero, cuál es el tiempo
el tiempo real de mis consultas contra el SLA de 10 milisegundos de latencia de lectura. Y a su vez hay un par de gráficos que me permiten ver cuál es el porcentaje de uso que le estoy dando a mi colección en base al throughput que tengo ya pagado. O sea, yo pagué 400 request units y puedo ver cuál es el porcentaje de uso que le estoy dando. Si yo veo que estoy generalmente en el 95% de uso, y quizás me convendría, para evitar algún pico potencial, aumentar la cantidad de request units, o al revés, si vengo trabajando en 1000, por ejemplo, si veo que estoy siempre en el 20% y estoy básicamente desperdiciando dinero, entonces me convendría escalar hacia abajo. Y también son, digamos, métricas de líneas generales para ver quizás la cantidad de solicitudes que estoy manejando, cuáles fueron correctamente procesados o cuáles tuvieron errores. Son métricas que fueron agregadas recientemente y la verdad que están interesantes. Y finalmente esto es algo nuevo, que es la posibilidad de enlazar un servicio de Azure Search. Azure Search, que es la realidad es que es un tema para hablar en una charla enterada en otra noche, pero Azure Search es un servicio de búsqueda, de análisis de texto en tiempo real, que se lleva muy bien con almacenamientos de tipo NoSQL. Entonces, desde el portal han agregado la posibilidad de crear este servicio de Azure Search sobre nuestra base de datos de DocumentDB para los casos en que nosotros hagamos búsquedas textuales dentro del contenido de nuestras bases de datos. Muy parecido, si quieren realizar algún tipo de comparación, con lo que es Full Text Search de SQL Database, pero digamos es una solución multiplicada a la enésima potencia comparado con Full Text Search, es mucho más completa. También no es barata, pero para escenarios de búsquedas textuales creo que no tiene igual. Y otra cosa más que les quería mostrar, este es un Query Playground que tiene el equipo de DocumentDB, donde nosotros podemos, si estamos investigando, queremos probar cómo son las sintaxis de cada una de las operaciones, podemos acceder a este Query Playground y ejecutarlas contra bases de datos de ejemplos que ya tiene el equipo ejecutando, digamos, corriendo de background. Y podemos ir aprendiendo, leyendo la documentación y probando en tiempo real las diferentes queries que podemos realizar. Tanto este Query Playground como las calculadoras van a ser toda la información que yo les voy a proveer, además del set de slides que hoy les compartí. Si hay alguna pregunta ahora, Jordi, ¿hay alguna que haya quedado? Eh, ¿No? no, bueno, aquí no tengo ninguna, pero si es que tienen una pregunta, chicos, aprovechen en hacerla ahorita. Sí, digamos, si cualquiera que tenga alguna duda de lo que les mostré, la realidad es que, digamos, ahí debajo está mi handler de Twitter, mi sitio. Cualquiera que quiera mandarme cualquier tipo de pregunta o duda, hágalo. La verdad que, digamos, entiendo que a veces este tipo de servicios, cuando uno viene quizás de entornos SQL o transaccionales, es difícil encontrar la vuelta o ver cómo uno lo podría utilizar, o aún si están haciendo algún tipo de migración, digamos, consultar no cuesta nada, así que quedo disponible para todo lo que necesiten. Para alguno que quiera, no sé, que le interese más el lado programático, también les recomiendo Stack Overflow, tiene una sección dedicada a DocumentDB, donde el equipo de DocumentDB sé que activamente la está revisando y respondiendo todas las consultas allí. En los foros de MSDN también hay un foro dedicado exclusivamente a DocumentDB y las consultas suelen ser respondidas en el día, así que también son fuentes que pueden utilizar para evacuar cualquier tipo de escenarios. Y bueno, la Aquí verdad que me sí, decía Raúl, tiene una pregunta, dice, ¿cómo podría hacer cargas de mis documentos en JSON automáticos? en JSON automáticos. Bueno, la realidad es que no hay un proceso, digamos, existente, ¿no? Que puedes utilizar, no hay un proceso existente de importación de datos en tiempo real digamos, que lo puedas mantener sincronizado en este momento. Lo que sí podrías hacer
que creo que quizás es una de las soluciones más, más simples, porque la realidad es que tanto las APIs como los SDK son sumamente sencillos de utilizar. Con gusto te puedo compartir después, si me envías algún tipo de mensaje para que te los pueda compartir, ejemplos de código en GitHub. La realidad es que puedes crear un procesito, digamos, que ejecute como un web show, por ejemplo, en Azure, o una tarea programada que se encargue de tomar los documentos de tu repositorio de datos, que puede ser un disco o un almacenamiento en la nube o cualquier origen, y los vaya enviando a DocumentDB. No, actualmente no hay nada automático que vos digas, bueno, a ver, tengo mi base de datos MongoDB y la quiero enchufar y que mantener sincronizada con mi base de datos en DocumentDB. No existe nada por el momento similar a eso. Un producto similar que existe para SQL Database se llama, quizás es algo que en lo que estabas pensando, se llama DataSync, pero parecido a eso para DocumentDB no existe nada. Y una cosa más, que esta la URL la verdad que no me lo sé, pero la vamos a buscar, que me vino a colación a la pregunta justamente a esta. Recientemente sacaron un emulador de DocumentDB. Este emulador es como una base de datos, como ustedes instalan una base de datos SQL Server en sus computadoras personales o en sus equipos. Esto es lo mismo, esto es instalar de forma local una base de datos de DocumentDB en formato emulador que funciona exactamente como funciona la base de datos en Azure, y ustedes pueden hacer sus desarrollos, crear sus aplicaciones conectándose a este emulador, cargar sus documentos, utilizar herramientas de exploración y hacer todo su desarrollo sin gastar ningún centavo, y luego tomar su aplicación y sus datos y migrarlas a Azure. Esto, digamos, lo acabo de recordar con la última pregunta, ¿no? Pero está bueno si no quieren gastar nada de plata mientras realizan su trabajo y su investigación y sus desarrollos, y cuando están listos para salir a producción, pueden ya publicarlo en un servicio corriendo en la nube. ¿Alguna otra pregunta por ahí que haya quedado? Pues por ahora no, nos están agradeciendo. Bueno, Sí, sí. la verdad que les agradezco la oportunidad. Sé que es un tema que da para sentarse y charlarlo durante más tiempo, sobre todo cuando uno habla de denormalización, si uno se quiere meter internamente en el funcionamiento de los motores de indexamiento. Uno se puede ir por cualquiera de estas aristas y quedarse charlando horas. Pero yo lo que quería darles era, digamos, un pantallazo que les permita por lo menos entender de qué se trata este servicio, para qué escenarios es más utilizado, cuáles son las características y las capacidades que tiene, y que después de ahí pueda ser un punto de partida para que comiencen sus investigaciones o sus desarrollos de pruebas de concepto, y quizás sea, digamos, la próxima plataforma donde creen su próxima aplicación. Sí, bueno, yo agradecerte personalmente, Matías, por haber aceptado la invitación y por haber compartido toda esta información con nosotros. Bueno, la verdad que de vuelta, Jordi, para mí fue un gusto enorme. Les agradezco mucho a todos el haberse, digamos, haberme prestado su tiempo y sus oídos para que yo les pueda comunicar toda esta información. Y bueno, digamos, estaremos en contacto. Yo voy a publicar todos estos links seguramente en mi blog para que les queden disponibles, y digamos, quedo atento a cualquier consulta que quieran hacerme. Perfecto, bueno, agradecerte otra vez, Matías, por haber aceptado la invitación y agradecer también a todos los chicos que han estado presentes. Y bueno, para comunicarles también este webcast va a quedar en el fanpage de la comunidad Oppo.net y también en el canal de YouTube, que les paso el enlace a continuación. Otra vez agradecerte, Matías, y agradecer a todos los chicos por haber estado presentes. Bueno, que tengan muy buenas noches a todos. Gracias. Igualmente para ti. Muchas gracias a todos por haber asistido. Los esperamos el otro jueves con una nueva sesión de Bad Nights. Gracias.